Bendiciones, Dios te bendiga. Hoy quiero compartir contigo una enseñanza acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sé que has oído mucho acerca de este tema, pero quiero traer un recordatorio de lo que en palabras de Jesús observamos que sería la blasfemia contra el Espíritu Santo. En Mateo capítulo 12 vamos a observar el episodio donde se encuentra por primera vez la revelación de la blasfemia contra el Espíritu Santo. No que anteriormente no haya ocurrido, sino que anteriormente, antes de Jesús, no se conocía como blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Cuando Jesús está echando fuera un demonio que estaba dentro de una persona, esta persona era ciega y era muda, según Mateo. Pero no es que esta persona estaba enferma, no es que esta persona tenía una incapacidad para hablar o para ver, sino que el demonio que tenía esta persona hacía que esta persona estuviera muda y estuviera ciega. Cuando el espíritu malo sale de ella, entonces esta persona que no podía hablar comienza a hablar. Esta persona que no podía ver comienza a ver. Y dice que la gente, cuando observó que el espíritu malo salió, comenzaron a preguntarse si Jesús era el Mesías. En palabras de Mateo dice en el versículo 23, y toda la gente estaba atónica y decía, ¿será este aquel hijo de David? Lo que significa, ¿será aquel el cual Dios prometió que sería la raíz de Isaí? El cual Dios prometió que sería el heredero al trono de David. Hablando del Mesías. La gente estaba reconociendo que la expulsión de un demonio que era ciego y mudo era una señal mesiánica. Que cuando viniera un profeta que pudiera sacar a un tipo de demonio que traía mudez y ceguera, entonces tenía como señal de que ese profeta podía ser el Mesías. No cualquier profeta podía echar fuera a este tipo de espíritu, porque era una señal mesiánica. Era muy poco ver, incluso cuando vemos el Antiguo Testamento, vamos a ver muchos milagros creativos, milagros sorprendentes y muchas señales, pero nunca vamos a ver que un ciego haya sido sanado. Nunca vamos a observar que un mudo haya hablado. ¿Por qué? Porque el Mesías no había llegado y eso era una señal mesiánica. Ahora bien, cuando llega Jesús y comienza a hacer esta señal, la gente lo comienza a reconocer como el hijo de David. La gente lo comienza a reconocer como el Mesías. Pero los fariseos, los que no aceptaban a Jesús como el Mesías, ¿qué hicieron? Comenzaron a decir, no, ese profeta que ven ahí, ese hombre, el hijo de José y de María, no es el Mesías que estamos esperando. Pero ellos no lo dijeron así. Ellos los dijeron, con otras palabras, dijeron, este hombre no hace esa señal como una señal mesiánica. Este hombre está haciendo esa señal por Belcebú, el príncipe de los demonios. Ahora bien, se tiene el conocimiento de que antiguamente se practicaba la liberación o la expulsión de un demonio invocando a un demonio más grande que ese. Por eso es que ellos dicen, este hombre echa fuera a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Ahora bien, entendiendo eso, que sería un misterio para nosotros, entendiendo eso, estos hombres lo que estaban haciendo era diciendo que ese profeta que estaba ahí no tenía el espíritu superior, que ese hombre que estaba ahí no tenía el espíritu del Mesías, que ese hombre que estaba ahí no estaba ungido por el Espíritu de Dios. Recordemos que Isaías, hablando del profeta que había de venir como Mesías, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado a predicar y a libertar. O sea, una de las primeras señales de cuando el Espíritu de Dios está en alguien es la liberación. No habla tanto de la profecía, no habla tanto de los milagros o de hablar en lengua, sino de la liberación. Entonces, sabiendo entonces que el espíritu superior, el espíritu del Mesías traía liberación, estos hombres que conocían de esto, conocían de la Torá, estaban haciendo dudar a la gente que estaba creyendo en Jesús, diciéndoles, este hombre no tiene el espíritu del Mesías, este hombre no tiene un espíritu superior, este hombre está haciendo esa señal a través de Belcebú, el príncipe de los demonios. Ya todos conocemos lo que Jesús les dice, que una casa dividida contra sí mismo no puede permanecer. Pero más adelante observemos
que es donde queremos llegar acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y dice Jesús en el versículo 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Y sigue diciendo que ni en esta vida ni en la vida venidera. O sea, el hombre y la mujer que blasfeme contra el Espíritu Santo será reo de juicio, será reo de muerte espiritual o de condenación en esta vida y en la porvenir. No está diciendo que no será salvo. Está diciendo que aunque sea salvo, tendrá un castigo. Será reo de condenación y de juicio por causa de una blasfemia. Pero todavía no hemos entrado al punto de qué es la blasfemia. Porque todos podemos decir el versículo de que cualquiera que blasfeme contra él no le será perdonado. Pero ahora bien, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? En palabras de Jesús dice el versículo 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Vea bien el enfoque de Jesús, decir una palabra en contra. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. En palabras de Jesús no es lo que queramos decir nosotros, sino en palabras de Jesús, la blasfemia contra el Espíritu Santo es hablar mal, decir algo en contra del Espíritu Santo. En este ejemplo, el contexto nos está diciendo que estos líderes religiosos estaban blasfemando contra el Espíritu Santo, era por el simple hecho de decir que la liberación que estaba haciendo Jesús no la estaba haciendo por el Espíritu Santo, sino que la estaba haciendo por otro espíritu. ¿Cuántas veces usted y yo hemos hablado de personas que hacen liberación, que hacen milagros o que predican algo que nosotros no compartimos y decimos que eso no lo hizo Dios? Decimos que ese hombre, que esa mujer no está siendo utilizado por Dios simplemente porque yo no comparto su doctrina, simplemente porque yo no comparto su pensamiento o no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Y no nos damos cuenta de que nos podemos estar encontrando luchando contra Dios. Nos podemos estar encontrando blasfemando contra el Espíritu Santo. Por eso yo siempre aconsejo a las personas que tengo cerca de mí a no hablar mal de lo que no conocemos. Pedro y Judas en sus cartas relativamente, hablando de los falsos profetas y los falsos maestros, dice que estos que están gobernados por su carne hablan mal de cosas que no entienden. Y de las cosas que entienden se corrompen por naturaleza. Si usted no entiende algo, no hable mal, porque en algún momento de su vida lo puede llegar a entender. Nosotros cuando llegamos al Evangelio no llegamos conociendo todo. Y hoy en día, después de tanto tiempo, hemos dejado de practicar cosas que antiguamente defendíamos. Antiguamente castigábamos y condenábamos a otros porque pensábamos que esa era la verdad absoluta. Y hoy en día nosotros mismos tampoco practicamos eso. ¿Por qué? Porque hemos entendido, hemos renovado nuestro pensamiento y sabemos que ya no es así. Ahora bien, que usted y yo no estemos de acuerdo con lo que alguien predique, con lo que alguien haga o con la manera de esa persona ministrar, no significa que Dios no está con esa persona. Significa simplemente de que yo no estoy de acuerdo con ella. Pero no significa que esa persona está siendo gobernada por un espíritu malo. Lo recomendable sería que usted y yo no hablemos mal de nadie. Incluso, no solamente de los que son predicadores o creyentes, de toda persona. La Biblia nos aconseja a cuidarnos de la lengua mala, lo que en el mundo judío se conoce como lachon hara, hablando de la lengua maligna o la lengua mala. Es importante recordar que Miriam o María, la hermana de Moisés, cuando murmuró contra él, tuvo consecuencias. Lepra le salió en su cuerpo. Aarón también fue arrastrado por esa maldición. Santiago dice que la lengua contamina toda la creación y la inflama. Es algo sorprendente el poder que hay en la lengua, que el hombre más sabio, el rey Salomón, se dedicó también a hablar de ella, diciendo que el poder de la vida y de la muerte están en la lengua. Pero nosotros, con nuestra creencia por delante, preferimos hablar palabras de maldición, palabras de muerte, en lugar de vida y de bendecir. ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado más en nuestra creencia
que en lo que Dios está haciendo. Y vemos que eso que Dios está haciendo a través de alguien, lo vemos como que si fuera el mismo diablo. Y comenzamos a decir, ese hombre, esa mujer lo está haciendo por Belcebú. Ese hombre, esa mujer lo está haciendo por esto y por lo otro. Y no vemos a Dios en ninguna situación. En el libro de los Hechos se registra un acontecimiento donde se levanta un líder fariseo y aconseja a todo su clan diciéndole, mira, dejen a esos hombres tranquilos. Si esta obra es de Dios, va a permanecer, pero si no, esto va a caer. No sea que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Este hombre, a pesar de que no estaba de acuerdo con lo que los apóstoles estaban predicando, este hombre aconseja a no perseguir. ¿Por qué? Porque a pesar de que no estaban de acuerdo en el momento, como ellos quizás no estaban entendiendo, se podían estar encontrando luchando contra Dios. Vemos el ejemplo del mismo Saulo, que él mismo en sus cartas reconoce que cuando perseguía a la iglesia lo hacía por ignorancia, en incredulidad. Muchas veces nosotros en nuestra ignorancia hemos hablado mal de muchas personas que están ungidas por Dios, pero como no comparten nuestro pensamiento, como no comparten nuestra forma de ver la religión o la fe, entonces decimos que no es Dios a través de esa persona. Lo recomendable sería de mi parte, a través de la escritura, no hables mal de nadie. Si hay algo que no entiendes, tranquilo, guárdalo para ti en tu corazón. Porque Dios va a juzgar a cada uno, dice la escritura, vea bien lo que le voy a decir. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Significa que cuando nosotros hablamos mal de alguien es porque en nuestro corazón hay esa maldad. Y cuando nosotros hablamos bien de alguien, así no compartamos lo que esa persona está diciendo, es porque en nosotros hay bien, aunque no entendamos lo que esa persona está haciendo o diciendo. Y el versículo 36 dice, mas yo os digo, esto es palabra de Jesús, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esto es la blasfemia contra el Espíritu Santo, las palabras ociosas. Cuando comenzamos a cuestionar a Dios a través de las personas. Vea bien que de todas ellas daremos cuenta en el día del juicio. O sea que a Dios no se le va a escapar ni una oportunidad, ni una vez que usted y yo hablamos mal en contra del Espíritu Santo. Y el último versículo dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Yo te invito hoy a través de esta enseñanza a que refrenes tu lengua, a que ya no maldigas al cuerpo de Cristo, que si no estás de acuerdo con algo, es mejor que calles, es mejor que guardes silencio, porque en el día del juicio se verá si esa persona lo hacía por contienda, si esa persona lo hacía por vanagloria, por ganancia, o si esa persona lo hacía por ignorancia, pero también se verá si esa persona lo estaba haciendo guiado por el Espíritu Santo. Y qué bueno sería que en el día del juicio no seamos condenados por blasfemar contra el Espíritu de Dios. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.